Hoy en Conecta con la Gente haremos un recorrido con el poeta, pintor y gestor cultural Omar Ríos. Con él conoceremos la historia y la trayectoria que ha tenido el Retiro con sus puertas y ventanas, unos elementos muy icónicos de nuestra arquitectura. Esto es Conecta con la Gente. Este trabajo empieza en el 2020, cuando finalizando el 2020 estamos adecuando la casa museo, que tiene varios salones. Uno de ellos es el Salón de la Carpintería. Nos vimos en un momento cuando empezamos que no teníamos elementos y no había pues como ninguna investigación acerca de todos estos carpinteros que han forjado esta industria acá en el municipio. Entonces yo me remití al libro de doña Marta Agudelo, el de Memorias del Guarzo I. Ella ahí en el capítulo de industrias hace la mención de tres carpinteros, Eliseo Tangarife, Pablo Aristizábal, Rodrigo Cuartas. Luego, ya buscando en archivos de la Casa de la Cultura, me encuentro un documento donde aparecen esos nombres y otros más, otros 2 o 3 más. Entonces, con la diferencia es que ahí en ese documento me mencionan algunos trabajos que hicieron esos carpinteros. Hay un trabajo que está acá en la capilla, que lo tenemos al fondo, que es el sagrario, que textualmente dice que el sagrario lo construyó Anatolio Peláez, Rodrigo Cuartas y Borrero, y menciona qué hizo cada uno. Rodrigo Cuartas hizo los tornos. Eso me indicaba que Rodrigo Cuartas era tornero, entonces empecé por ahí. Los enchapes los hizo Borrero y empecé a buscar pues algunos muebles que tuvieran más o menos el estilo de este sagrario. Y Anatolio Peláez ya tenía pues como una referencia, que es en la casa de los Cadavid, que las puertas y el pasamanos lo hizo Anatolio. Entonces yo parto desde ahí para hacer esta investigación. De ahí ya sí es como empecé pues con el proceso de identificación del estilo, ¿cierto? Primero empecé pues como con Eliseo Tangarife, que digamos hasta ese momento pues yo no sabía que él tenía obras en Salamina. Entonces ya empecé como a buscar en internet fotografías y cosas pues que me referenciaran el trabajo de él. Y entonces ya vi la similitud entre los 2 trabajos, el que hizo allá y el de acá. Entonces eso ya me dio como una certeza de cómo era el estilo de él para yo identificarlo en las puertas y ventanas de acá. Con el dato que había encontrado, por ejemplo el de Rodrigo Cuartas, eso también me dio, digamos, la certeza de que él había trabajado con Eliseo.
Entonces, luego fui a la Casa Cural a ver un trabajo de Eliseo, los balcones, pero vi que la puerta no era el estilo de Eliseo. Y entonces ya regresé otra vez acá a la capilla y en la puerta principal encontré un elemento idéntico al de la puerta de la Casa Cural, que me daba pues también esa certeza de que esa puerta no la había hecho Eliseo. Entonces esto nos da también como el dato de que Eliseo trabajaba en compañía, porque muchos trabajos que hizo acá los hizo ya estando en Salamina. Entonces él no podía estar todo el tiempo, entonces dejaba a alguien acá encargado y él hacía algunos trabajos y los mandaba en mulas para que los otros los instalaran acá. Él siempre dirigía sus trabajos, estaba pues como muy atento de lo que iban haciendo sus otros compañeros. Acá estamos en esta casa que las puertas y ventanas fueron construidas por Rodrigo Cuartas. Rodrigo Cuartas, en la investigación que estaba haciendo, en las hipótesis que estaba formulando, es uno de los primeros carpinteros del municipio del Retiro. Él nace el 12 de marzo de 1833 en la vereda La Honda. Y digamos, él es también como en el ámbito religioso, él es el protector de uno de los señores caídos, de una de estas imágenes que tiene la iglesia, y es mencionado en varios escritos como Rodrigo Cuartas o el varón de los Cuartas, porque en la familia de él habían muchas mujeres y creo que solo estaba él y otro de hombre. Acá tenemos como una muestra de los tornos que hacía él. Una de las características de él, el que hacía lo que los torneros llaman el diseño de jarra, que es grueso abajo y delgado al terminar. No es, digamos, el diseño biométrico, que es de la mitad para abajo es igual y hacia arriba. No, él era un poco creativo en la fabricación de los tornos. También estos calados, este tipo de calados los vemos en muchas casas de acá, pero les cambia un poco el diseño. Sigue este rectángulo, en algunos le quita esta flecha, en otros les agrega otros circulitos acá, pero básicamente son los mismos diseños, que es lo que nos permite identificar que las hizo él. Otro de los carpinteros que hemos mencionado es Eliseo Tangarife, que aunque no fue del Retiro, él nació en Río Negro, en el resguardo indígena de San Antonio de Pereira, resguardo que posteriormente fue trasladado a donde es actualmente Lejos del Nido. Entonces, Eliseo Tangarife llega acá al Retiro, muy posiblemente lo trae el padre Calat. El padre Calat lo trae muy joven y en la época en Medellín estaba pues como recién abierta la Escuela de Artes y Oficios. Para entrar a la Escuela de Artes y Oficios de Medellín, digamos, los postulantes necesitaban ser presentados por una persona de importancia o prestante en la sociedad. Entonces acá podemos mirar, Eliseo, un niño indígena de 11, 13 años, y estudiar en la Escuela de Artes. La única persona que lo podía presentar, que lo podía referenciar en la escuela, era el padre Calat, que era una persona prestante de la sociedad. Y entonces allá la Escuela de Artes y Oficios, digamos, le hace un énfasis muy fuerte a sus aprendices en carpintería, herrería y cerrajería. Digamos, Eliseo
hace parte fundamental de su trabajo, fuera de la talla, el hierro, que aprovecha pues los conocimientos de allá y seguramente tuvo algún compañero que le hacía todos esos herrajes. El liceo acá hace varios trabajos y luego en el 91, él está aproximadamente desde 1884 a 1891 acá en el Retiro. Y para el 1891 él se va para Salamina Caldas, que se queda hasta la muerte en 1952. Pero él en ese tiempo seguía viniendo, porque él, digamos, tenía su novia acá. O sea, él se va en el 91 y se casa en el 94. Entonces eso nos da la idea de que él venía frecuentemente a hacer trabajos y a visitar la novia. Acá tenemos una de las puertas más lindas para mí, junto con el balcón de la Casa Blanca, que la tenemos en el otro lado, de los trabajos de él. El trabajo del liceo en esta puerta es un trabajo neoclásico. Es neoclásico porque él se basa en esta arquitectura griega y entonces él le pone mucha ornamentación al diseño. Podemos ver acá en esta parte, en la cornisa, toda la talla que él hace en alto relieve. Acá más abajo, esta parte se llaman dentículos, que son muy propios de la arquitectura griega. Esta parte se llama el friso. Anteriormente los frisos no tenían, en la carpintería, digamos, del siglo XIX, no tenían nada acá. Este es como uno de los avances que hace el liceo, que es ponerle tallas. Esta es una talla en aplique, que se hace la talla, digamos, en una tabla aparte, se talla, se cala y luego se pega sobre la superficie. La de arriba es en alto relieve, directamente en la madera. Esta puerta anteriormente tenía un mascarón, que era como un diablito. Ese diablito, digamos, entre las técnicas de pintura que utilizaban ellos, habían tres que utilizaban mucho, que era el tapón o la gomalaca. La otra que era el humo de pez. El humo de pez consistía en que cogían un pez y lo iban ahumando, o sea, con candela, y ponían un frasco para que esa grasa que iba soltando ya salía negra. Y entonces con eso pintaban. El mascarón que tenía esta puerta fue pintado con humo de pez. También ellos utilizaban otro tinte que era ese tinte de plátano o tinta de plátano. Entonces, bueno, acá podemos ver también los calados que eran infaltables en sus diseños. El liceo era uno de esos carpinteros y también era exigencia de la Escuela de Artes y Oficios, de que tuvieran un gran conocimiento en geometría. Entonces, eso lo aplicaba el liceo muy bien en sus diseños. Acá vemos estas flores muy bien elaboradas. Miremos esta chapa. También podemos ver, digamos, este ranurado, que es muy propio del diseño de él y que otros amigos de él, carpinteros como Rodrigo Cuartas, lo aplicaron en otros diseños.
Acá estamos en una de las puertas hecha por otro compañero del liceo que se llamaba Pablo Aristizábal. Pablo Aristizábal fue, digamos, el testigo de matrimonio de Eliseo Tangarife. Entonces esto nos indica que tenían una muy buena amistad. Pablo Aristizábal podríamos decir que es el que da el inicio al batangarifismo. El batangarifismo es esa influencia que ejerce el liceo en todo el oriente para, digamos, salirse un poco de los diseños clásicos que habían hasta la época. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver uno, podríamos llamarlo, de los avances en el diseño, que es el hierro. O sea, el liceo en un momento utilizaba el hierro derecho con alguna curvita para la ventana. Acá vemos un diseño en hierro que lo hacían con soldadura de forja. O sea, ellos forjaban y con la misma temperatura iban martillando para que se soldaran las piezas. Acá vemos mucho el aplique, o sea, una de las técnicas que más utilizaba el liceo en las tardes era el aplique. Acá vemos muchos apliques en los diseños y mucho calado. Entonces, el liceo yo creo que fue uno de esos personajes que ornamentó, o sea, influenció mucho la carpintería en la ornamentación a todo el oriente antioqueño. Hemos visto casas en Río Negro, puertas en Río Negro con estilos muy parecidos, en el Carmen de Iboral, en Marinilla, en Sonsón sí que hay. Entonces yo creo que fue un personaje que para el siglo XIX revolucionó el diseño de las puertas y ventanas en todo el oriente hasta llegar a Salamina. Las puertas que vemos hoy en día, digamos, han tenido algunas modificaciones. La primera, pues, que uno ve son las chapas, ¿cierto? Que se cambiaron las chapas grandes por la chapa moderna y algunas puertas conservan todavía esas bocallaves, pues, como evidencia de que es una puerta antigua. También, digamos, en cuestión de color, han cambiado mucho. En un inicio, todas estas puertas eran color natural, porque ellos pintaban con aceite de linaza, con tapón o goma laca o el humo de pez. O sea, eran como los colores básicos. Y ahora pues vemos que las casas tienen diferentes colores. Podemos ver en esta que esta puerta no es la original, pero sí conserva el diseño que tenía, que es algo importantísimo, porque ahí sí quedaría pues como una colcha de retazos, pues si se le hubiera cambiado el diseño y pierde totalmente la belleza. Entonces, esto ha sucedido en varias casas. También he evidenciado que hay algunas casas que las han reconstruido, pero han conservado sus puertas antiguas. Vamos a hablar de Anatolio Peláez, aunque este sitio donde estamos no fue, o estas puertas no fueron construidas por Anatolio, fue, digamos, uno de los aliados más importantes de Eliseo. Anatolio era 10 años mayor que Eliseo. Esto lo corroboré en el Museo de Río Negro, que encontré un documento donde dice que Anatolio vivía en Medellín y estaba haciendo el reclamo por una casa, y entonces él ahí
dice Ramón Anatolio Peláez, mayor de 50 años. Eso fue en 1903. Y esto nos da pues como la idea de que Anatolio era mayor que Eliseo y nos indica que no fue alumno de Eliseo, porque ellos empezaban a trabajar desde muy jóvenes, desde los 11, 12, 13 años. Entonces, pero sí recibió una influencia muy clara de Eliseo. Varios trabajos acá, como la casa de los Calderón, excepto las chambranas de los balcones, las hizo Anatolio Peláez. En la casa que era de Roberto Escobar y Sasa, que ahora hay un restaurante, La Liebre, ese trabajo también es de Anatolio Peláez, al menos la puerta principal y los calados de los portones. Entonces, vuelvo y reitero pues como lo importante que fue el liceo para todo este oriente antioqueño, donde nos dejó un legado que, digamos, en algunas casas todavía hacen réplicas de algunos de sus diseños de calados. Estamos acá en un sector donde nos encontramos 3 trabajos del mismo carpintero, de Rodrigo Cuartas. Esta puerta es hecha por Rodrigo Cuartas. Tenemos pues como unos elementos muy característicos de su carpintería y que algunos los podemos encontrar en la puerta principal de la parroquia San José, en la capilla. Por ejemplo, podemos encontrar esta estrella, este ranurado que era muy característico de él, y otra característica de Rodrigo, que también fue influencia que le dejó Eliseo, era en este marco, él hacía lo que llamaban plafones, que eran estos tableritos. Todas las puertas de Rodrigo Cuartas, de la época de cuando él conoció a Eliseo, tienen ese tipo de plafones. Acá más abajo tenemos otra que es donde era la fábrica de Everfide, que a mí me parece muy importante. Es porque aunque Everfide es una construcción, digamos, muy moderna, ¿cierto? Al años 60, finalizando los 60 más o menos, conservaron la puerta que tenía la casa antigua, que es una puerta que fue hecha por Rodrigo Cuartas. Entonces, ya como para finalizar, mi última reflexión es de que aprendamos pues como a reconocer y a valorar todo este patrimonio en puertas que tenemos, que yo creo que fuera pues de Salamina, nosotros acá en el Retiro tenemos como la fortuna de conocer algunos nombres de esos carpinteros antiguos. Entonces les dejo pues como la invitación que hagan el recorrido de puertas, mirando las puertas, para que se sorprendan y vean unas puertas muy lindas. Realmente valioso y significativo el trabajo investigativo de Omar Ríos. Nos da la posibilidad de valorar, reconocer y darle cada vez un significado mayor a esa riqueza que tiene el Retiro en su arquitectura. Además, algo que ha sido tan icónico y sobre todo que nos ha generado tanta identidad. Ver estas ventanas y estas puertas que también están en peligro, que también por el desarrollo y por muchos elementos van perdiendo esa connotación para lo que es el municipio. Ya saben que estamos cada semana acá en Conecta con la gente, llevando esos proyectos, esos talentos, esas iniciativas que transforman el territorio. Hasta la próxima.